Hola a todos, un saludo. Vamos a comenzar grabando el primer video de esta página de Instagram, Evangelización Mundial en nuestros días Chile. Vamos a comenzar con la lección número 1 acerca del Evangelio. Si preguntamos cuál es su definición de Evangelio, a lo mejor les cayan muchas respuestas. Pero el Evangelio solo es uno y vamos a ver cuál es el Evangelio. Vemos que en Gálatas 1, del 6 al 9, Pablo hablaba de un evangelio falso. Ya estaba sorprendido, maravillado de que la iglesia de Galacia tan pronto se hubiese apartado del evangelio que él les había predicado. Y hace énfasis de que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban y lo quieren pervertir. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si un ángel o cualquier persona predica otro evangelio del que él predicó, es anatema, o sea, maldito. También dice en 2 Corintios 11, del 3 al 4, Pablo temía que como la serpiente con su astucia había engañado a Eva en el Edén, nuestros sentidos hubieran sido también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso le predicaba a la iglesia de Corintios, que si venía alguno predicando otro Jesús, otro espíritu u otro evangelio del que habían aceptado, bien lo toleraban. Ese era el temor de Pablo. ¿Cuál era el evangelio del que Pablo hablaba? Ya en Romanos 1, del 2 al 4, vemos una clara definición del evangelio. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús Cristo. Ese era el evangelio que Pablo predicaba. Este Jesús Cristo venía del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ese era el evangelio para el cual Pablo fue apartado. Ese era el evangelio por cual Pablo era siervo. Era un mensajero que llevaba este mensaje, solo este mensaje. Uno, que Jesús era el Cristo, nuestro Señor, y que venía del linaje de David según la carne. En Hechos 17, del 2 al 3, podemos ver que Pablo acostumbraba a predicar este evangelio. Discutió por 3 semanas con los judíos y solo le demostraba una cosa por la Escritura, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase, y que ese Jesús a quien él anunciaba era el Cristo. En Hechos 18:5 podemos ver que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Cuál era el mensaje que la iglesia primitiva predicó? En Hechos 2:36 podemos ver que Pedro dice que a ese Jesús a quien habían crucificado, Dios le había hecho Señor y Cristo. En Hechos 5:42 vemos que la iglesia primitiva todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar que Jesús era el Cristo o el Mesías, como dice la nueva traducción. En Hechos 9:22 vemos que dice que Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Como vimos recién en Hechos 17 del 2 al 3, ya era una costumbre en Pablo demostrar por las escrituras que Jesús era el Cristo. En Hechos 18:5 vemos que él estaba entregado por entero, o sea, toda su vida estaba dispuesta a la predicación de un solo mensaje. ¿Cuál mensaje? Predicaba la palabra y testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. En Hechos 18, del 24 al 28, podemos ver un judío llamado Apolos. Este era de Alejandría, era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, era de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, o sea, hablaba muy lindo, predicaba muy bonito, pero solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Le oyeron Priscila y Aquila, que eran discípulos de Pablo, lo tomaron aparte y le expusieron más claramente, más exactamente, el camino a Dios. Y dice que él queriendo pasar a Acaya, dice que los hermanos le animaron para que él vaya, y dice que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Él predicaba muy lindo, pero solo hasta el bautismo de Juan. Jesús vino después de Juan. Priscila y Aquila le oyeron y le expusieron más exactamente el camino a Dios, o sea, le testificaron el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El mismo que predicaba Pablo, el mismo que le enseñó a sus discípulos Priscila y Aquila, ¿cierto? Primera de Juan 5:1, vemos que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La única manera de nacer de Dios es creer que Jesús es el Cristo, como dice en Primera de Juan 5:1.
Y vemos que el objetivo de la Escritura es solo uno, y lo podemos ver en Juan 20:31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Un propósito de la Escritura, que creamos una cosa, que Jesús es el Cristo, para que creyendo esto podamos tener vida. Que el Señor les bendiga. Seguiremos nuevamente con una siguiente lección.